Está con nosotros hoy en el programa Reyes Monforte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Reyes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bueno, yo encantado de tenerte, sobre todo porque estoy tan enganchado a tu libro. Qué bien, Reyes, qué alegría me has dado. Que estoy ahí deseando conocer más de lo que le pasa a estos protagonistas, que es una historia bonita pero dura. Es una historia, sí, es una historia sobre todo que nace de una circunstancia triste, pero no es un libro triste. No. Es verdad que yo suelo decir que La memoria de la lavanda es una fotografía en la que todos salimos retratados, porque todos nos vemos reflejados en alguno de los protagonistas. La protagonista es Lena, que es una fotógrafa retratista que ha perdido al amor de su vida, a su marido, a Jonas, un cardiólogo de prestigio, y a los 2 meses de perderle por una enfermedad tiene que cumplir con su última voluntad, que es esparcir sus cenizas en sus campos de lavanda. Y es verdad, Víctor, ¿quién no ha tenido alguna pérdida en su vida? Un padre, una madre, un marido, un abuelo, una abuela, un amigo íntimo, todos sabemos cuál es ese tsunami emocional que nos recorre por dentro y por fuera. Y es verdad que nace de esa circunstancia triste, pero no es un libro triste. Es un libro, además solo hay que ver el color que tiene, es un libro que proyecta esperanza, que proyecta optimismo, vitalidad, que incluso hay momentos de humor, y bueno, es un poco convertir el negro del luto de Lena en el color lavanda de estos campos de lavanda que existen, por cierto, que son reales en Guadalajara. Tú llegas ahí porque los visitas, ¿no? Llego de casualidad, por el destino, yo creo mucho en el destino, y la verdad es que yo tenía la historia, tenía los personajes, tenía la trama literaria, pero no sabía en qué escenario colocarlos. Estamos viendo imágenes de esos mares de lavanda tan bonitos. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, y eso que ahí todavía no está la lavanda en su máximo esplendor, porque a mí me invitaron hace 2 años al Festival de la Lavanda, que se celebra cada 15 de julio, en una localidad de Guadalajara que se llama Brihuega, aunque en la novela aparece como Tármino. Y la verdad es que gracias a ese viaje supe dónde situar a mis personajes, dónde situar la historia, dónde situar la trama, y la verdad es que cuando estuve ante esas 1000 hectáreas de campos de lavanda, esa vitalidad, porque es verdad, todo huele a lavanda, todo huele como a nuevo, a limpio. Ya sabes que la lavanda tiene propiedades calmantes, cicatrizantes, y en una historia de superación como esta, porque La memoria de la lavanda es la historia de Elena, ya lo hemos dicho, pero cuenta cómo se sobrevive o se vive en mitad de una pérdida, cómo se gestiona toda esa memoria, todos esos recuerdos, esos afectos, los buenos, los malos, la ausencia, la pérdida y la esperanza, porque también se tiene que gestionar la esperanza. Bueno, y también un poco a hacer ese viaje, ¿no? Espiritual que hace Elena, porque volver, ¿no? Para cumplir la voluntad de su marido, volver a ese entramado familiar, ¿no? Volver a enfrentarse a muchas cosas, ¿no? Es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela, ¿no? Exactamente, porque es verdad que es una novela con mucha carga emocional, con un mapa emocional que además nos vamos a ver todos representados, pero tiene una trama literaria. Y es verdad que Elena no solo tiene que vencer el miedo de volver al lugar donde ha sido feliz con el amor de su vida, con Jonas, sino que tiene que vencer además, porque Elena siempre dice que se te dan los afectos y los odios. Entonces tiene que volver a ese pueblo donde tiene muchos amigos, pero también donde tiene una parte de la familia que no es tan positiva, porque ¿quién no tiene un cuñado en su vida, verdad, Víctor? Los cuñados son siempre... un cuñado, lo que sea, y digamos que el cuñado es el malo de la película. Y bueno, hay secretos familiares, hay secretos de confesión, porque el único familiar con el que se llevaba bien Jonas y con el que se lleva bien Lena es el cura de Tármino, con lo cual los secretos que están ahí encerrados y enterrados en los campos de lavanda dan mucho juego en esta novela. He leído en alguna entrevista que esta novela no es autobiográfica, no, aunque, no lo es. Mucha gente piensa en ti, ¿no? Por esa experiencia que tú pasas cuando fallece Pepe Sancho, cuando fallece tu marido, ¿no? Sí, Pepe falleció hace 5 años, por eso te decía que todos hemos tenido una pérdida. Yo perdí a mi marido, bueno, yo hace 30 años, casi 30 años también perdí a mi padre, pero bueno, cualquiera de los que nos están viendo habrán perdido a un padre, una madre, un abuelo, a un amigo. Todos tenemos lamentablemente una pérdida en nuestra mochila, pero no es mi historia. Elena tiene mi mirada, yo suelo decir, pero no tiene mis ojos, no es mi historia. Pero es verdad que el mapa emocional nos iguala a todos. Cuando tú pierdes a alguien querido vas a vivir lo mismo, ese tsunami emocional del que hablaba al principio va a ser muy similar al mío. Y fíjate, yo suelo decir que no es autobiográfica, porque no es autobiográfica, sin embargo los lectores me dicen, pues no es tuya, pero sí es mía, porque yo me he visto reflejada en Lena. Y es como un abrazo este libro, porque yo hacía cosas que hace Lena o que piensa Lena, reacciones que
compartimos, que yo creí que me estaba volviendo loca o loco, y ahora gracias a esta novela pues digo, anda, pues mira, algo tan tonto como se te muere un ser querido y no sabes si borrar del contacto, su contacto de la agenda del móvil, o de poner... Eso hablábamos, ¿no? Que me había pasado a mí con otro familiar, ¿no? Que a veces piensas que esas cosas las haces tú porque es unas cosas raras que tienes. Claro, que te estás volviendo paranoico, pero no, o volver a los lugares donde has sido feliz con esa persona. Cuesta, Eso cuesta, pero hay que hacerlo. Hombre, en los primeros momentos de la pérdida cuesta más. O ver fotografías, bueno, la primera vez que llegas a casa después de darle el último adiós a tu ser querido, o abrir ese armario y encontrar toda su ropa o sus recuerdos. Todo eso hay que gestionarlo, pero es verdad que todos nos encontramos con lo mismo y todos lo gestionamos más o menos igual, que yo creo que por eso está funcionando también la memoria de la lavanda, porque fíjate, hace un mes que salió en las librerías, que ya está en las librerías, y tuvimos una primera tirada de 40.000 ejemplares, ya hemos sacado una segunda edición, desde la primera semana los lectores lo situaron en los libros más vendidos, y yo creo que es por esa empatía, porque es como un espejo, es una fotografía en la que todos salimos. Bueno, es que tú consigues con tus novelas que tus personajes empaticen mucho con las personas, aunque su historia que cuenten no sea la del lector, ¿no? Sí, porque son personas normales como tú y como yo, pero en circunstancias extraordinarias, pues, por sus decisiones o por las decisiones de la vida, por el destino, por estas cosas. Y es verdad, son personas de carne y hueso. Yo creo que es por mi vertiente periodista que yo siempre me baso, las 7 novelas que he escrito siempre están basadas en hechos reales o en personajes reales. Luego es verdad que lo afeccionas, lo novelas, pero lo que está leyendo el lector sabe que le ha pasado a alguien, que lo ha vivido a alguien, que lo ha sentido a alguien, para bien o para mal. Y yo creo que esas cosas es como cuando vemos una película que pone basada en hechos reales. Es como que nos ponemos de otra manera en el sillón, como decimos, uy, cuidado, que esto lo vivió alguien. Pues yo creo que es un poco eso. ¿Te costó escribir mucho el libro? Porque he leído en algún artículo que tuviste como 2 intentonas. Una vez intentaste empezar a escribir, no podías porque no estabas preparada y luego llegó ese momento, ¿no? Sí, la verdad es que yo a los 2 años de tener esta pérdida, los compañeros, tanto periodistas como escritores, algún editor también me comentó, ¿y por qué no escribes sobre esto? Un poco por esa falsa leyenda que a mí no me gusta nada, Víctor, que habla de la escritura como terapia. Yo creo que la escritura es un trabajo y al trabajo hay que acudir, bueno, tú lo sabes muy bien, y todos los que nos están viendo también, hay que acudir con los 5 sentidos y bien. Y la verdad es que lo intenté. Escribí un poco sobre esta circunstancia de la pérdida y fue un desastre, porque no salían las palabras, ni salía la historia, los personajes, yo no paraba de llorar, era algo, yo creo que las emociones todavía estaban demasiado a flor de piel. Y la verdad es que gracias a ese viaje a los campos de lavanda de Brihuega que te comentaba antes, yo creo que eso fue el pistoletazo de salida para decir, oye, vamos a intentarlo. De hecho, cuando viví ese Festival de la Lavanda, volví a Madrid, porque estaba a 40 minutos de Madrid, volvimos a Madrid, llegué a casa y dije, oye, voy a probar, porque yo desde entonces lo llamo el milagro de la lavanda. Voy a probar, voy a abrir el ordenador, voy a ver si soy capaz. Y no dormí en toda la noche, escribí las 20 primeras páginas y dije, bueno, pues este va a ser el momento. Y fíjate qué casualidad que este año vamos al Festival de la Lavanda a presentar la memoria de la lavanda, el 14 de julio estaremos allí, así que estás vuelve invitado. A casa el libro, ¿no? Vuelve a casa el libro. La verdad es curioso que la lavanda haya tenido ese poder, porque no deja de ser una planta un poco mística, ¿no? Sí, pero mágica también, porque tiene propiedades calmantes, cicatrizantes, y eso de convertir el negro del luto, lo oscuro, lo triste, en un color tan alegre, tan vitalista, tan abierto, tan nuevo. Los italianos el duelo lo viven con el morado y el violeta. Exacto. Sí, por algo será, ¿no? Sí. Por algo es será. mucho más llevadero que el negro luto, ¿no? Que Claro, es que aquí nos han educado mal para gestionar la muerte, porque fíjate cómo despiden a sus seres queridos en México, por ejemplo. Bueno, hace poco, yo creo que fue el año pasado, se estrenó la película Coco. Es verdad, ¿no? Y es una maravilla. Vamos a ver, no es que se alegren de que se muera alguien querido, ¿cómo te vas a alegrar de eso? Pero lo despiden, recuerdos. Exactamente, lo despiden de una manera positiva, es celebrar la vida que tuvimos con él o con ella. O por ejemplo, en Nueva Orleans entierran a sus muertos con una banda de música, tocando jazz. Es decir que, hombre, es doloroso, cuesta, porque claro, en ese momento que pierdes a alguien lo que quieres es llorar, encerrarte en casa, maldecir al mundo, maldecir incluso a la persona que ya no está por haberse ido antes de tiempo, pero bueno, quizá con otro tipo de educación lo llevaríamos mejor. Bueno, seguro que si ustedes leen la memoria de la lavanda van a encarar de otra manera estas circunstancias por las que todos tenemos que pasar. Sí. A veces seremos espectadores y desgraciadamente al final seremos protagonistas. Esperemos que muy tarde. Reyes Monforte, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir esta tarde. El placer ha sido mío, Víctor, de verdad. Un placer siempre estar contigo.